Comienzo a grabar a partir de ya y sí, encienda su cámara para saber. Dale, profe. Dele. Se anda con la de Argentina. Con la de los guachos, con la de los pibes. Bien, esto es lo que vamos a ver hoy. El tema es ángulos de elevación y ángulos de depresión, perdón, y eso tiene que ver con el tema que nosotros estamos viendo, el tema de trigonometría del triángulo rectángulo. Entonces, la trigonometría del triángulo rectángulo, como ya vimos allá, era encontrar la medida de todos los lados y de todos los ángulos. Pero en este caso, solo me va a pedir la medida de uno de los lados. ¿Por qué? Porque esto es una aplicación. En realidad solo me pide que encuentre algo, que encuentre una cosa o que encuentre otra. Y para eso vamos a usar o el teorema de Pitágoras o las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, esas, cualquiera de las 6. Generalmente, en este tipo de ejercicios, con una de ellas es necesario. Solo una de ellas y ya encontré todo lo que necesitaba. Entonces veamos qué es esto. Algunos tipos de problemas prácticos cuya solución se puede hallar resolviendo triángulos rectángulos se encuentran en topografía, navegación, física, etc. Los ángulos de elevación y de depresión son comúnmente ángulos que se deben conocer, pues ellos intervienen en problemas matemáticos frecuentes que conciernen a la resolución de triángulo rectángulo. Por ejemplo, esta figura de acá. Si yo tengo un plano inclinado que tiene esta forma, donde yo lo que estoy haciendo aquí es una línea visual. ¿Qué es la línea visual? Si yo estoy observando, yo estoy puesto acá en esta posición, mi línea de visión es esta, aquí, en línea recta, una línea horizontal. Pero tengo una visual que va más allá. Aparte de yo ver hacia enfrente, también puedo ver hacia abajo, ¿verdad? Si yo estoy viendo completamente hacia enfrente, también tengo una línea de visión hacia abajo, ¿verdad? Y eso se le llama la línea visual. Nuestro campo visual es bastante grande, es más de 180 grados. O sea, yo estoy viendo aquí enfrente, puedo ver lo que está a los lados. Puedo ver lo que está arriba, puedo ver lo que está abajo, puedo ver lo que está a la izquierda y puedo ver lo que está a la derecha. ¿Por qué? Porque mi campo de visión es bastante grande. Ahora, cuando yo tengo esto, cuando lo que yo quiero encontrar está por debajo de mi ángulo de visión, a eso se le llama ángulo de depresión. Cuando yo estoy aquí como está el dibujo, estoy colocado en esta posición y lo que quiero ver está acá arriba, entonces a eso se le llama un ángulo de elevación. Entonces usted mira hacia enfrente, usted ve parte de su techo sin siquiera levantar la vista, ¿verdad? Sin siquiera mover los ojos. Y eso es dentro de nuestro campo visual y a eso se le llama ángulo de elevación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a poder encontrar usando las funciones trigonométricas. Y aquí lo explica. Saraí, bienvenida. Dice, si un observador en el punto A mira hacia un objeto situado en el punto B, el rayo AB se denomina línea visual de mira. Sea un punto cualquiera situado en el rayo horizontal que pasa por A y en el mismo plano vertical AB, entonces el ángulo CAB formado por la línea visual y la horizontal se llama ángulo de elevación. El ángulo de presión de B, según que B quede arriba o debajo, véase la figura, esta figura de acá, cómo se aplican los siguientes problemas. Veamos, esto es verdad. Vamos a encontrar el ángulo de presión o el ángulo de elevación. Veamos este primer ejemplo. Dice, una escalera de 20.4 pies de longitud se coloca contra un edificio, de manera que su extremo inferior está a 4.75 pies de la base del edificio. ¿Qué ángulo forma la escalera con respecto al piso? Ok, yo tengo esto.
Este es el problema y esta es la ilustración. Para resolver este tipo de problemas generalmente se pide que se dibuje algo, ¿verdad? No tiene que ser un dibujo exacto de lo que le están pidiendo, pero sí que le dé una idea. Entonces acá están los edificios y acá está la escalera. ¿Cuánto mide esa escalera? Esa escalera mide 20.4 pies. ¿Cuánto mide esa escalera? Desde la base de la escalera hasta la base del edificio. Mide 4.75 pies. Correcto. Entonces, si usted ve ahí, bueno, si ustedes pueden ver ahí, ustedes pueden ver que lo que se forma aquí es un triángulo. Aquí hay una línea, hasta lo voy a hacer de otro color para que se note bien. Aquí hay una línea, aquí hay otra línea y aquí hay otra línea. Entonces, ahí está el triángulo que yo estoy formando. Ahora, ¿por qué yo tomo este ángulo de aquí como que mide 90 grados? ¿Por qué lo tomo así? Porque es la base de un edificio. Es raro ver un edificio que esté inclinado. Y si está inclinado ya es en la parte de arriba, pero solo es para la fachada, solo es para que se mire bien. Pero los edificios tienen que ir en línea recta, tienen que formar un ángulo de 90 grados desde el piso. Si no forma un ángulo de 90 grados desde el piso, entonces ese edificio está mal construido, ¿verdad? Entonces, si forma un ángulo de 90 grados acá, entonces puedo usar las funciones trigonométricas que yo conozco. Ahora, yo lo que tengo es ese triángulo ahí. Ese triángulo que nosotros hicimos es el triángulo que yo voy a usar para poder encontrar lo que me piden. Y lo que me pide exactamente es el ángulo, porque me dice, ¿qué ángulo forma la escalera con respecto al piso? Lo que me pide es esto, vean. Lo que me pide es esto de aquí. Ese ángulo es el que me pide. Este es el triángulo y ese ángulo es el que me pide, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo voy a encontrar ese ángulo? Bien, se hace de una manera fácil. ¿Y cuál es esa manera fácil? Buscar una función trigonométrica. La función trigonométrica que yo elija me va a facilitar o me va a complicar el problema. Generalmente nosotros buscamos el más fácil de todo. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es dos medidas. Tenemos la medida que es de 20.4, que esto si nosotros lo vemos en un triángulo, este sería la hipotenusa, 20.4. Y también tenemos esta medida que de acuerdo a este dibujo, de acuerdo a este dibujo de este triángulo, esto sería el lado adyacente. ¿Por qué? ¿Por qué es el lado adyacente? Porque lo que me están pidiendo es este ángulo de aquí. Y a ese ángulo le vamos a escribir que se llama Base. La base también, papi. la base. Entonces yo tengo la base y tengo la hipotenusa. Pero en este caso esa base tiene un nombre, se llama lado adyacente. ¿Verdad? Se llama lado adyacente, tengo el lado adyacente y tengo la hipotenusa. ¿Qué me piden? Me piden el ángulo. No me piden el ángulo opuesto, no me piden el otro ángulo, solo me piden este ángulo. Entonces, busco una función trigonométrica que me relacione el ángulo, el lado adyacente y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es esa? Es coseno. Coseno es la única que me relaciona al lado adyacente con hipotenusa. Entonces, yo tengo que la fórmula es esta. Coseno de teta es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Pero ¿cuánto es el lado adyacente? 4.75. ¿Cuánto es la hipotenusa? 20.4. Entonces, si yo divido 4.75 entre 20.4, me queda 0.23, 28, 43, 13, 7. Aquí, esta es la medida. Ahora, eso es el coseno. Coseno de teta mide eso. Pero yo no quiero saber cuánto mide el coseno de teta. Yo quiero saber cuánto mide teta. Acá, yo quiero saber cuánto mide eso. Entonces, para saber cuánto mide eso, aplico coseno inverso. Acá,
Voy a aplicar coseno inverso a ambos lados. Acá, coseno a la negativo 1 del coseno de teta. Y en este número también le aplico coseno inverso. Entonces, comprueben con su calculadora de que esto sí da 73 grados. Coseno inverso del coseno de teta, se cancelan los dos cosenos y solo me queda teta. Aquí. Ahora, ¿cuánto es el coseno inverso de 0.23, 28, 43, 13, 7? $76.53. ¿Cuánto es? 76.53. 66. 76. Sí. Ok, vamos a ver. Profe, ¿cómo me pone eso el coseno inverso? En su calculadora, usted presiona la tecla Shift y después la tecla coseno. Arriba de la tecla coseno está la segunda función, que es coseno inverso. ¿Ya lo hizo Hamilton? No sé si así es como me pone el coseno, profe. Mira, a ver. Inverso. ¿Cómo? Coseno inverso, ¿verdad? Le tiene que, en la pantalla tiene que seguir coseno a la negativo 1. Sí, y el paréntesis, ¿verdad? Ajá. Y pongo, Entonces, como decía Saraí, le tiene que aparecer 76.53. Entonces, Saraí, para que le salga 76 grados, 32 minutos, lo que está escrito ahí en la pantalla, usted presiona la tecla de grados, minutos y segundos, y le va a quedar 76 grados, 32 minutos, 7.74. Sí, así queda. Y lo que hacen aquí en el libro es que lo redondean, ¿verdad? Esos 7.74 lo redondean a 8. Por eso es que le quedó esa respuesta. No. Gol del Udinese. gol. No, profe, va 1-1 todavía. Bien, entonces, Ah, es cierto, es cierto, es cierto. así es como se encuentra ese ángulo. Y ahí ya no hay que hacer nada más. Ahí ya no hay que sumar, ya no hay que restar, no hay que encontrar un ángulo, no hay que encontrar el otro nada, porque solo me pedía ese ángulo. Ahora, en este ejercicio no me pide nada más. Lo único que me pide es eso. Ahora veamos este otro ejercicio. Dice, un ingeniero que desea conocer la anchura de un río, camina 100 metros río arriba a partir de un punto que ve a un árbol directamente en la orilla opuesta. Si el ángulo entre la orilla del río y la línea visual hacia el árbol es 55.1, ¿cuál es la anchura del río? Eso es lo que le pide. ¿Cuál es la anchura del río? ¿Me escuchan? Niños, ¿me escuchan? Hamilton, Saraí. Sí, profe. Sí, es que se habían quedado congelados. Sí, profe. Entonces veamos, este ejercicio ya está resuelto en el libro, pero nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a hacer aquí porque me interesa más que ustedes puedan plantear esto antes de cualquier otra cosa, sino que podamos plantear esto. Entonces veamos. Primero tengo que hacer un dibujo. ¿Verdad? Si no hago ese dibujo, entonces no sabría cómo hacerlo. Entonces vamos a hacer un dibujo sencillo. Acá.
Esta es una orilla del río, esta es otra orilla del río. Acá. Y por acá vamos a dibujar el agua aquí. Este es un río, ¿verdad? Se parece a los ríos que salen en Pepa, pero este es un río. Ok, aquí está el río. Y lo que necesita conocer él es la anchura del río. ¿Cómo yo voy a conocer esa anchura del río? Bien, primero tengo que dibujar lo que me dice aquí. Dice, un ingeniero que desea conocer la anchura de un río, o sea, esa no sabemos cuánto es, camina 100 metros río abajo a partir de un punto que ve hacia un árbol directamente en la orilla opuesta. ¿Qué significa eso? Significa que toma como referencia un árbol. Entonces, aquí, en esta parte de aquí hay un árbol. Acá. Hay un árbol feliz. A la orilla del río, profe. A la orilla del río, aquí. No parece que fuera un árbol, pero este es un árbol. Visto desde arriba, ¿verdad? Este es un árbol. Estas son las ramas. Ahora, dice que el ingeniero caminó 100 metros. Río abajo. Entonces, si suponemos que río abajo es hacia la izquierda, entonces el ingeniero caminó hacia acá. Aquí está colocado el ingeniero. No aparece ingeniero, le vamos a dibujar el casco. Este es el casco de ingeniero. Entonces, el ingeniero está ahí. Ahora, desde el punto de referencia que él tenía, que era el árbol, entonces él caminó ¿cuánto? Caminó 100 metros. Y él necesita saber cuánto mide, cuánto es la anchura del río. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es dibujar un triángulo a partir de lo que ya tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Yo necesito conocer esto, pero no sé cuánto mide. Pero tengo esta medida de aquí, que fue lo que caminó el ingeniero arriba abajo. No tengo esta medida de ahí, pero sí tengo cuánto mide este ángulo. Este ángulo sí me lo dieron. Este ángulo mide 55.1 grado. Eso sí lo tengo. ¿Qué otra medida tengo? Tengo esta medida, que esta medida es de 100 metros. Ahora tengo eso. Si ustedes ven lo que se forma ahí, ¿qué es? Es un triángulo, Triángulo. ¿verdad? Es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo y en ese, triángulo rectángulo yo identifico que tengo ¿qué? Tengo la medida del ángulo, que generalmente a ese ángulo se le llama teta. Tengo la medida del ángulo y tengo esta medida. Y como me están pidiendo la anchura del río, o sea, esto de acá, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el lado opuesto. Ahora, tengo que buscar una función trigonométrica de acuerdo a lo que tengo. ¿Qué tengo? Tengo lado adyacente, tengo el ángulo y me piden el lado opuesto. Pregunta, ¿qué función trigonométrica me relaciona lado opuesto con lado adyacente? Vamos a ver si me dicen. ¿Qué función trigonométrica me relaciona lado opuesto con lado adyacente? Tangente. Tangente, muy bien. Tangente es el que voy a usar porque me relaciona lado opuesto con lado adyacente. Entonces acá escribo tangente del ángulo o sea, tangente de teta va a ser igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Y este ejercicio ya me da el ángulo y ya me da el lado adyacente. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que despejar. ¿Tendría que despejar para quién? Despejar para el lado opuesto porque es el que ando buscando. En este caso, el lado opuesto se llama B.
Entonces, acá voy a escribir tangente del ángulo. Pero el ángulo, ¿cuánto es? El ángulo me lo dan, que es 55 grados, 55.1 grados, perdón. Despejando para lado opuesto, voy a multiplicar por lado adyacente. ¿Y cuánto es lado adyacente? 100 metros. Y eso va a ser igual a el lado opuesto. Ok, ¿por qué el 100 está multiplicando? Porque lo que hice fue despejar. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Y ya me queda una fórmula para poder encontrar el lado opuesto. Entonces, esa parte la hago con la calculadora. Tangente de 55.1 grados y lo multiplico por 100. ¿Cuánto le da? Me dio 89.98 y así. 89.98. Hoy me dio 143.34. Ajá, eso tiene que dar a mí. 143.34. Sí, pero que es tangente 55.1 por 100 grados. No, primero ponga tangente, abre paréntesis, 55.1 grados, cierra paréntesis y después por 100. Espérame, pues. Espera. Tangente 55.1, cierro Cierra paréntesis, correcto. por 100. 8896.02. Ahí tienen D. ¿Cómo? La computadora está en D. La calculadora está en D. Sí, pero es que la puse para que me lo diera de la otra forma, pero así me da 100. Pero sí, la calculadora está en D, no. No, o sea, no, normal, profe. Tiene que estar en D arriba. Letra que sale arriba tiene que decir D. M dice, bro. No, pero busquen more, o sea, la función more tiene que estar en D. D es degrees, tiene que ser grados. Porque el resultado tiene que ser ese, 143.34. Dale, profe, dale, siga. Voy a intentar. ¿Ok? Y así es como yo aplico lo que vimos en las clases pasadas. Así aplico como encontrar ángulos de depresión o ángulos de elevación usando funciones trigonométricas, ¿verdad? Así nosotros usamos las funciones trigonométricas para encontrar esos ángulos y a veces no nos van a pedir esos ángulos, sino que nos van a pedir la medida de algo. Por ejemplo, en este ejercicio me pedía la medida de la anchura de un río. Y una manera fácil sería plantearlo así, plantearlo como un triángulo. Y sabiendo las funciones trigonométricas, va a ser más fácil poder encontrar esa anchura que necesitábamos, ¿verdad? Bien, vamos a ver otro ejemplo entonces. Voy a ir acá. Vamos a ver acá. Veamos este ejemplo que está aquí.
Vamos, este es el ejemplo. El que nosotros acabamos de hacer es este de aquí. Nada más que aquí está mejor dibujado el árbol. Pero no, nos dio lo mismo, 143.35. Ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver este otro ejemplo. Niños, ¿me están viendo? Sí, profe, le escuchamos bien. ¿Están viendo lo mismo que está ahí, que estoy viendo yo en la pizarra? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Dice, en la figura de abajo, una estación de radar está rastreando un proyectil. El ángulo de elevación es de 20.7 grados y la distancia de la línea visual, conocida como alcance de la inclinación, determínese la altura y el alcance horizontal del proyectil. Eso es lo que le pide, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. La figura de la izquierda muestra el esquema del problema. Acá, la figura de la izquierda muestra el problema. Ahora, la función a usar para el cálculo de la altura h es seno de teta. ¿Y por qué voy a usar seno de teta? Veamos, me da el ángulo de elevación. ¿Verdad? ¿Por qué se llama ángulo de elevación? Porque lo estoy haciendo a partir del horizontal. Y como yo tengo que ver hacia arriba, entonces por eso se llama ángulo de elevación. Entonces el ángulo de elevación sería este, sería de 20.7 grados. También me da esta medida. Esta medida es de 38.2 kilómetros. Si yo formo eso como un triángulo rectángulo y a partir de donde está el proyectil trazo una perpendicular a la línea horizontal, trazo esta línea, entonces lo que se forma ahí es un triángulo. ¿Con qué? Con esta altura h. Tengo esta medida que es 20.7, no tengo esta medida, la distancia horizontal no la tengo porque en realidad no es importante. ¿Por qué? Porque primero tengo que encontrar la altura. ¿Y por qué primero tengo que encontrar la altura? Porque es una de las cosas que me pide primero, ¿verdad? Entonces me pide el alcance, me pide la altura y después el alcance horizontal. Para poder encontrar eso, yo hago uso de las identidades de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, acá tengo esta inclinación, tengo esta medida, entonces, teniendo eso, puedo encontrar el lado opuesto y el lado adyacente. ¿Por qué? Porque existen dos funciones trigonométricas que me relacionan lado opuesto y lado adyacente con la hipotenusa. ¿Cuáles son esas? Seno y coseno. Entonces, para poder encontrar la altura, que sería esta de acá, y si este es el ángulo que me dan, entonces, al tener este triángulo, esto sería el lado opuesto. Y este de acá abajo sería el lado adyacente. Este sería el lado opuesto y este sería el lado adyacente. Entonces voy a usar el seno. Y lo mismo que hicimos con el otro. Este 38.2 lo paso para el otro lado y ya me queda 38.2 por seno del ángulo. Y eso me da entonces a 38.2 por el seno de 20.7 grados. Y eso nos queda 13.5. Perdón. Nos queda 38.2 por seno de teta, nos queda 13.5 kilómetros aquí. ¿Verdad? Entonces, esa sería la altura a la que está el proyectil en ese instante, en ese punto. ¿Cuál sería el alcance horizontal? El alcance horizontal es esta medida de aquí. Esta que va desde este punto hasta este punto. Esto es lo que... Pero no dan la medida, profe. Y a mí sí me da 13.5. Usted le pone grados. Hamilton. Sí. Le hizo falta grado. Y usted le puso tangente inversa, solo póngale tangente. Ah, entonces, es que, o sea, es que sí, primero presiona el shift y después el tangente. No, para este tipo de ejercicios no.
Ah, entonces el shift no. No, ahí no. Es que así me había dicho, profesor, ahorita. Entonces, en este caso sería 38.2 por el seno de 20.7 a 13.5. Y en este otro ejercicio, perdón, en la otra parte del ejercicio sigue siendo el mismo, pero lo que me pide ahora es la distancia horizontal, o sea, la medida que va desde la antena hasta aquí en posición horizontal, ahí voy a usar coseno. ¿Por qué? Porque en este caso yo lo que ando encontrando es el lado adyacente. A lo que quiero encontrar aquí, esta parte de acá, es el lado adyacente. ¿Y cómo lo encuentro? Haciendo uso de coseno. Coseno de 20.7 va a ser igual a R, que es lo que ando buscando, que es el lado aquí, que es el lado adyacente, va a ser igual a R entre 38.2. Despejo como despejé en el anterior y me queda 38.2 por R, perdón, 38.2 que es R por el coseno de 20.7 y eso nos queda 35.7 kilómetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que el alcance del proyectil horizontal es de 35.7, ¿verdad? Entonces ya encontré la altura. Está a 13.5 kilómetros el proyectil y está a 35.7 kilómetros de alcance horizontal, ¿verdad? Y así sería. Hoy voy a subir en la plataforma. Voy a subir una guía para que ustedes la resuelvan y es de este tema, para que ustedes ya la vayan haciendo. Es larga, profe. No, son poquitos ejercicios. Solo son como 20. Uy, solo. No, son poquitos ejercicios, pero igual van a tener tiempo para subirla, no se preocupen. ¿Verdad? Bien, con eso terminamos por hoy, niños, porque igual Zoom me dice que tengo tiempo de sobra, pero la clase solo dura 40 minutos. ¿Cuándo va a subir la guía, profe? Hoy mismo. Y la va Pero a poner en entrega lo para... que tienen que llevar ustedes ahorita lo que me tienen que mandar son las fotografías de ustedes jugando cualquier juego. Ah, ok, pues entonces me avisa ahí entonces cuando la vaya a subir, o nos avisa. Sí, les va a aparecer ahí siempre. Sí, siempre aparece, yo sé, sí. Ujú. Bien, niños, Sí, está bueno, pues. nos vemos. Chévere, profe. Perfecto. Dale.